El poder de no reaccionar. ¿Alguna vez has sentido que una palabra fuera de lugar, un gesto indiferente o una situación inesperada tienen el poder de arrebatarte la calma? Como si, de un momento a otro, una chispa encendiera dentro de ti una llama que consume tu serenidad. Imagina entonces poder caminar por el mundo sin que ninguna de esas chispas tenga efecto. Imagina mantener la compostura cuando te provocan, conservar la sonrisa cuando te contradicen y proteger tu paz aun cuando todo parece volverse en tu contra. Puede sonar irreal, pero no lo es. Los antiguos estoicos no solo imaginaron esa posibilidad, la vivieron, y hoy estás a punto de descubrir cómo tú también puedes lograrlo. En los próximos minutos te revelaré un principio estoico que, si decides ponerlo en práctica, cambiará para siempre la manera en que reaccionas ante los conflictos y desafíos. Ya no vivirás a merced de los demás. Dejarás de ser un reflejo de lo que otros hacen o dicen y comenzarás a responder desde tu propia fuerza interior. Y no necesitas aislarte en una montaña, ni meditar durante años, ni convertirte en monje. Lo que necesitas es comprender, algo que muy pocos han entendido con claridad. Un pequeño detalle que, aunque simple, encierra una transformación radical. Quédate conmigo hasta el final, porque ahí te mostraré ese punto crucial, esa diferencia silenciosa que separa a quienes viven en paz de quienes se consumen por dentro con cada ofensa, crítica o injusticia. Pero antes de continuar, quiero proponerte un primer paso. Escribe, ya sea en tu mente o en voz alta, esta declaración. Hoy decido no dejar que nada externo controle mi mundo interno. Esta afirmación, aunque breve, es el inicio de un cambio profundo, porque cuando decides no ceder tu tranquilidad al comportamiento de los demás, comienzas a recuperar tu poder. Ahora sí, entremos de lleno en la primera gran estrategia estoica para liberarte del enojo y la molestia. Estrategia 1. Acepta que no puedes controlar a los demás. Una de las raíces más comunes del enojo y la frustración es la creencia, muchas veces inconsciente, de que las personas a nuestro alrededor deberían actuar como nosotros esperamos, que nos traten con respeto, que respondan con gratitud, que comprendan nuestras emociones, que hagan lo correcto según nuestra visión. Pero la realidad es que nadie ve el mundo exactamente como tú. Cada persona actúa desde su propia historia, con sus propias heridas, expectativas, temores y deseos. Y eso los lleva a comportarse de formas que no siempre vas a entender ni aprobar. El problema surge cuando convertimos nuestras expectativas en exigencias internas. Cuando nos decimos, sin darnos cuenta, que los demás deben actuar de cierta manera para que nosotros podamos estar en paz. Y cuando eso no ocurre, reaccionamos con ira. Nos frustramos, nos sentimos traicionados, como si el mundo nos debiera algo. El estoicismo nos plantea una perspectiva completamente distinta. Nos recuerda que el único dominio real que tenemos en esta vida es sobre nuestros propios pensamientos, nuestras decisiones y nuestras acciones, nada más. Pretender controlar el comportamiento de otros es como querer detener el viento con las manos. Un esfuerzo inútil que solo nos agota y nos hiere. Imagina por un momento que alguien te grita en medio de una discusión. Tienes dos caminos. El primero, habitual, es reaccionar con la misma intensidad, dejándote arrastrar por la emoción del momento. El segundo, mucho más difícil pero infinitamente más poderoso, es hacer una pausa interna y decirte a ti mismo, no tengo control sobre lo que esta persona dice o hace, pero sí tengo control sobre cómo elijo responder. Esa elección, ese instante de lucidez, es donde nace tu verdadera fuerza.
Aceptar que no puedes controlar a los demás no significa resignarte. No se trata de permitir abusos o injusticias. Se trata de comprender que la paz interior comienza donde termina la necesidad de controlar lo externo. Y cuando haces esa distinción, todo cambia. Ya no dependes del reconocimiento ajeno para sentirte valioso. Ya no necesitas que los demás validen tus emociones o decisiones para mantener tu equilibrio. Piénsalo. ¿Cuántas veces te has sentido herido o molesto porque alguien actuó de forma diferente a lo que tú esperabas? ¿Y cuánta energía has perdido tratando de que cambien, de hacerles ver tu punto de vista, de demostrarles que están equivocados? Ese esfuerzo constante es como cargar una piedra que no te pertenece. Y cada vez que eliges no soltarla, renuncias a tu tranquilidad. Cuando comienzas a aceptar a los demás tal como son, sin exigir que encajen en tu molde, te liberas. Te permites vivir sin el peso de la decepción constante, y en esa libertad aparece algo hermoso: la capacidad de responder con calma, incluso cuando todo a tu alrededor parece desordenado. No se trata de indiferencia, se trata de madurez emocional, de comprender que tu paz vale más que cualquier intento de corregir al mundo. Porque cuando dejas de vivir esperando que los demás cambien, descubres que el cambio que realmente transforma es el que ocurre dentro de ti. Así que la próxima vez que alguien te provoque que actúe con injusticia o indiferencia, recuerda esta estrategia. No puedo controlar sus actos, pero sí puedo decidir qué lugar le doy en mi mente y en mi corazón. Y cuando eliges soltar esa necesidad de control, recuperas algo mucho más valioso: tu poder personal. Hemos cubierto la primera gran clave del estoicismo para liberarte del enojo. En la siguiente parte, exploraremos una de las causas más silenciosas de la rabia: la tendencia a tomarnos todo como algo personal. Descubrirás cómo dejar de absorber la negatividad ajena y mantener tu paz aun cuando te critiquen, te ignoren o te traten injustamente. Sigue conmigo. Lo mejor aún está por revelarse. Estrategia 2. No lo tomes personal. Uno de los errores más comunes que cometemos y que más alimentan nuestra ira es creer que las acciones de los demás son un reflejo directo de nuestro valor personal. Nos dicen algo hiriente y sentimos que nos están atacando a nosotros como personas. Nos ignoran y asumimos que no somos importantes. Nos critican y lo tomamos como una ofensa directa a nuestra identidad. Pero hay algo esencial que necesitas comprender si quieres liberarte de esa cadena invisible que te ata al enojo. Lo que los demás hacen o dicen casi nunca tiene que ver contigo. Cada persona actúa desde su propio mundo interior, desde sus traumas no resueltos, sus frustraciones acumuladas, sus miedos y sus expectativas. Lo que expresan en su trato contigo suele ser un eco de su historia personal, no de tu valor. Si alguien te grita sin razón, no necesariamente está hablando de ti. Está dejando salir su propia rabia, su impotencia, su desesperación. Si alguien te desprecia o te rechaza, es posible que esté luchando con su propia sensación de inseguridad. Y si alguien te critica sin compasión, quizás esté proyectando en ti lo que no puede aceptar de sí mismo. Cuando entiendes esto de verdad, dejas de tomarte las cosas como ataques personales. Aprendes a ver el comportamiento ajeno como lo que es, una expresión del estado emocional y mental del otro. Esto no quiere decir que debas tolerar maltratos o actitudes tóxicas. Significa que puedes mantener tu centro incluso cuando el otro pierde el suyo, que puedes elegir no cargar con una culpa o una ofensa que no te pertenece. Imagina por un momento que estás en una tienda y alguien que no conoces te insulta sin motivo aparente.
¿Qué sentido tendría llevarte ese comentario a casa, rumiarlo durante horas y permitir que afecte tu ánimo? Sin embargo, eso es lo que hacemos cada vez que nos tomamos personal lo que en realidad no es nuestro. Es como si alguien arrojara basura frente a tu puerta y tú decidieras recogerla y meterla en tu sala. Puedes observar la basura, reconocer que no es tuya y simplemente dejarla ahí. No necesitas hacerla parte de tu mundo interior. Cuando dejas de tomarte las cosas personalmente, te vuelves inmune a muchas de las pequeñas agresiones cotidianas. Una mirada despectiva ya no es una herida. Un comentario sarcástico ya no es una amenaza. Un mal gesto ya no tiene el poder de arruinarte el día. Tu paz deja de depender del estado de ánimo de otros y comienza a construirse sobre una base mucho más sólida: tu propio entendimiento de quién eres. Así que, la próxima vez que alguien actúe de forma hiriente, detente un segundo y pregúntate: ¿esto realmente tiene que ver conmigo o es un reflejo del mundo interno de esa persona? La mayoría de las veces descubrirás que no se trata de ti, y en ese momento habrás dado un paso más hacia la libertad emocional. Estrategia 3. Cuestiona la utilidad del enojo. El enojo es una emoción intensa. Nos hace sentir fuertes, nos da una sensación de poder y a veces incluso nos convence de que estamos en lo correcto. Pero debemos hacernos una pregunta fundamental: ¿realmente me sirve estar enojado? Porque si el enojo no cambia nada, si no aporta nada positivo, si solo deja desgaste y culpa a su paso, entonces tal vez sea hora de replantearlo. La próxima vez que te sientas molesto, haz una pausa y pregúntate con honestidad: ¿esto que siento va a mejorar la situación? ¿Mi enojo va a resolver el problema o solo lo empeorará? La mayoría de las veces, si eres sincero contigo mismo, la respuesta será no. El enojo, lejos de ayudarte, te ciega. Te empuja a decir cosas de las que después te arrepientes. Te hace actuar desde el impulso, no desde la sabiduría. Y cuando pasa la tormenta queda el daño, el malestar, el remordimiento. ¿Cuántas veces te has enojado por algo que, con el paso del tiempo, te diste cuenta que no valía la pena? Tal vez fue una discusión absurda, una reacción exagerada, una respuesta agresiva que solo empeoró la relación. En el momento sentiste que estabas defendiendo algo importante, pero después viste con claridad que el precio fue demasiado alto. El enojo, cuando no es útil, se convierte en un enemigo silencioso que mina tu bienestar emocional. Los estoicos no decían que debamos reprimir nuestras emociones, pero sí que debemos evaluarlas, que debemos observarlas con atención y decidir si son dignas de alimentar. Si tu enojo no construye, no aclara, no mejora tu vida ni tus relaciones, entonces, ¿por qué sostenerlo? ¿Por qué darle tanta energía a algo que no te lleva a ningún lugar bueno? Imagina que alguien te ofende con intención. Tienes todo el derecho a sentir la molestia inicial, pero después, tú decides qué haces con eso. Puedes avivarlo con pensamientos repetitivos, con deseos de venganza, con justificaciones internas. O puedes preguntarte: ¿vale la pena? ¿Esta persona merece que yo sacrifique mi paz por sus palabras? ¿Mi enojo cambiará lo ocurrido o solo prolongará el malestar? El enojo es como un incendio. Si no lo controlas, puede arrasar con todo. Pero si aprendes a observarlo antes de actuar, si aprendes a dejarlo ir cuando no sirve, te conviertes en alguien verdaderamente libre. Libre para decidir. Libre para no arrastrarte emocionalmente detrás de cada provocación. Libre para mantener tu centro, incluso cuando otros pierden el suyo. Tu energía es limitada. No la malgastes en guerras que no llevan a nada. Canalízala en aquello que puedes mejorar. Usa tu fuerza interior para construir serenidad, no para alimentar tormentas, porque al final del día,
El enojo solo tiene poder si tú se lo das. Estrategia 4. Aprende a hacer pausas antes de reaccionar. La diferencia entre una vida dominada por el impulso y una guiada por la sabiduría suele estar en un detalle tan pequeño como poderoso: la pausa, ese espacio breve entre lo que sucede y cómo eliges responder. Es allí donde se define tu libertad emocional. El enojo es una emoción inmediata, brota sin permiso, te empuja a levantar la voz, a cerrar los puños, a reaccionar sin pensar. Y en esa reacción, muchas veces se pierde la oportunidad de actuar con inteligencia. ¿Cuántas veces has dicho o hecho algo en medio del enojo de lo que luego te arrepentiste? Esas palabras lanzadas como flechas que luego no puedes recoger. Esas decisiones apresuradas que terminaron complicando aún más lo que ya era difícil. En el calor del momento, todo parece urgente. Pero si tan solo te detienes, si te concedes un instante de conciencia antes de responder, descubres que no, todo merece una reacción inmediata. A veces ni siquiera una reacción. Los estoicos hablaban del autocontrol como una virtud esencial. Epicteto decía que no son los hechos en sí lo que nos perturba, sino la interpretación que hacemos de ellos. Y esa interpretación ocurre justo en ese espacio entre el estímulo y la respuesta. Si aprendes a habitar ese espacio, aunque sea por unos segundos, comienzas a recuperar el mando sobre tu mente. La próxima vez que algo te moleste, haz el esfuerzo de no actuar al instante. Respira profundamente. Cuenta mentalmente hasta 10 si es necesario, pero sobre todo, observa lo que estás sintiendo, no para reprimirlo, sino para entenderlo. ¿Qué parte de ti se siente atacada? ¿Qué historia estás contándote en ese momento que hace que esto parezca tan grave? Muchas veces, al tomar esa pausa, te das cuenta de que la situación no es tan grave como parecía, que no se trata de una amenaza real, sino de una interpretación, y que puedes elegir responder con calma, con firmeza si es necesario, pero sin perder tu centro, porque una mente serena tiene mucho más poder que una lengua rápida. Cuando conviertes la pausa en hábito, algo profundo cambia en ti. Descubres que puedes ver una emoción sin convertirte en ella, que puedes sentir rabia sin actuar con rabia, que puedes experimentar molestia sin perder la claridad. Y eso, con el tiempo, te transforma en alguien imperturbable. No porque no sientas, sino porque has aprendido a dominar el tiempo entre lo que sucede y lo que decides hacer con ello. La pausa no es una debilidad, es una manifestación de fortaleza interior. Es la muestra de que no eres esclavo de tus emociones, que puedes dirigirlas en lugar de ser arrastrado por ellas. Y cuanto más practiques este arte silencioso de pausar, más verás cómo los conflictos se desinflan, cómo los malentendidos se aclaran y cómo la serenidad se convierte en tu respuesta natural. Estrategia 5. Recuerda que todo es pasajero. Cuando algo nos irrita, parece que ese momento será eterno, que esa emoción se quedará con nosotros para siempre. El enojo se apodera de la mente, acelera el corazón, nubla la razón, y sentimos que necesitamos reaccionar, explotar, soltar lo que llevamos dentro. Pero hay una verdad que los sabios han repetido desde hace siglos y que nunca deja de ser cierta. Todo pasa. La vida está en constante movimiento. Nada es fijo. Ninguna emoción dura para siempre. Lo que hoy te parece insoportable, mañana será un recuerdo. Lo que ahora te altera, con el tiempo pierde fuerza, se diluye, se olvida. La rabia que hoy sientes en unos días, en unas horas, puede parecer absurda. Pero en el momento, si no recuerdas esta verdad, corres el riesgo de tomar decisiones permanentes por emociones temporales. Los estoicos comparaban la vida con un río.
un flujo continuo de eventos, emociones, cambios. Marco Aurelio decía que la vida es transformación, que si aceptas su naturaleza cambiante, encontrarás serenidad. Porque lo que ahora te duele, lo que te irrita, lo que te descompone, también se irá, también cambiará, también pasará. Cuando sientas que estás a punto de perder el control, hazte esta simple pregunta. ¿Esto seguirá importando en una semana? ¿En un mes? ¿En un año? Tal vez en el momento sientas que sí, pero si te das la oportunidad de mirar con perspectiva, verás que muchas de las cosas que nos alteran hoy son pequeñas olas en un océano inmenso, y que vale más tu paz que cualquier tormenta pasajera. Recordar que todo es transitorio no significa ignorar lo que sientes, significa no quedarte atrapado en ello, no permitir que una emoción momentánea decida tu comportamiento, porque tú eres más que esa emoción, eres el espacio donde ocurre. Y si te entrenas para observarla con distancia, podrás dejarla pasar sin que te arrastre. Piénsalo así. Si hoy llueve con fuerza, sabes que eventualmente saldrá el sol. No necesitas luchar contra la lluvia, solo necesitas esperar. Lo mismo ocurre con el enojo. No se trata de reprimirlo ni de negarlo, sino de observarlo como una nube pasajera. Saber que no eres tú, que no define tu carácter ni tu vida. Cada vez que te detienes y recuerdas que esto también pasará, refuerzas tu resiliencia. Refuerzas tu capacidad de no reaccionar desde el drama, sino desde la conciencia. Y al hacerlo, te conectas con una parte de ti que está más allá del conflicto, una parte que no cambia, que no se altera, que permanece en calma sin importar lo que ocurra alrededor. Esa es tu verdadera fortaleza, no la furia que arde por dentro, sino la sabiduría que te recuerda que todo, absolutamente todo pasa. Estrategia 6. Enfócate en tus valores, no en tu ego. Muchas veces, el enojo no nace de una verdadera injusticia, sino del ego herido. Nos sentimos atacados cuando alguien nos contradice, ignorados cuando no se nos reconoce, ofendidos cuando nuestra opinión no es tomada en cuenta. Y reaccionamos como si nuestra dignidad dependiera de que los demás nos validen. Pero el estoicismo nos hace una pregunta más profunda. ¿Estás actuando desde tus principios o desde tu orgullo? El ego siempre busca tener razón, destacar, imponerse, y cuando no lo logra responde con rabia, con resentimiento, con una necesidad urgente de defensa. Pero vivir desde el ego es como caminar sobre un terreno inestable. Cualquier palabra mal dicha, cualquier gesto inesperado puede desestabilizarte. Porque el ego no tolera la crítica, ni la corrección, ni la contradicción. En cambio, cuando decides vivir desde tus valores, todo cambia, porque los valores no dependen de la opinión ajena. No se ven afectados por el rechazo ni por la indiferencia. Si uno de tus valores es la paciencia, no necesitas que te traten bien para ejercerla. Si tu valor es la integridad, no requieres aplausos para mantenerte firme. Los valores son internos, sólidos, estables. Son la brújula que te guía incluso en medio de la tormenta. Marco Aurelio escribió: no permitas que tu mente se convierta en la propiedad de otros. Y eso es precisamente lo que haces cuando permites que una crítica te descontrole, que una mirada te hiera, que un comentario te saque de tu centro. En ese momento, tu mente ya no te pertenece. Es como si entregaras las llaves de tu bienestar emocional a cualquiera que se cruce en tu camino. Pero si eliges actuar desde tus principios, recuperas el control. Ya no necesitas ganar la discusión. Ya no buscas venganza ni justificación. Simplemente te preguntas, ¿esto que estoy por decir o hacer refleja mis valores o solo alimenta mi ego? Y si descubres que es lo segundo, puedes elegir el silencio, la compostura, la distancia, no como debilidad,
sino como una forma elevada de sabiduría. Enfocarte en tus valores es decidir que tu paz vale más que tener razón, que tu integridad pesa más que tu orgullo, que tu carácter es más importante que la opinión de los demás. Cuando vives desde esa claridad, el enojo pierde fuerza, porque ya no hay una identidad frágil que defender, sino un propósito firme que sostener. Y al final del día las emociones pasan, las palabras se olvidan, pero tu carácter permanece. Deja que lo que hagas hable de lo que eres, no de lo que los demás te provocan a ser. Esa es la verdadera libertad interior. Estrategia 7. Entrena tu mente a diario. La fortaleza mental no aparece de la nada. No puedes esperar tener control emocional en medio de una situación difícil si nunca has entrenado tu mente para ello. Así como el cuerpo necesita ejercicio constante para estar en forma, la mente necesita práctica diaria para mantenerse firme. No se trata de esperar a que el enojo te tome por sorpresa y entonces tratar de reaccionar bien. Se trata de prepararte antes, de fortalecer el músculo de la paciencia, la reflexión y la serenidad cada día. Los estoicos eran profundamente conscientes de esto. Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos de la historia, comenzaba cada mañana recordándose a sí mismo los desafíos que enfrentaría. Personas difíciles, decisiones complejas, críticas injustas. Y al preverlos, llegaban a él sin sorpresa. Ya estaba preparado. No reaccionaba desde el impulso, sino desde la anticipación consciente. Tú puedes hacer lo mismo. No necesitas ser un emperador ni vivir en la antigua Roma. Solo necesitas tomar cada día como un campo de entrenamiento. Si estás en una fila larga y sientes impaciencia, ese es tu gimnasio mental. Si alguien te habla con rudeza, tienes frente a ti una oportunidad perfecta para practicar la calma. Si surge un imprevisto que te frustra, es tu momento para fortalecer el autocontrol. La vida está llena de momentos pequeños que, bien aprovechados, se convierten en ejercicios de carácter. No subestimes su valor. Cada vez que eliges no reaccionar con ira, cada vez que respiras antes de responder, cada vez que eliges entender en lugar de atacar, estás moldeando una mente más fuerte, más libre, más serena. Los monjes budistas dicen que no meditan para estar tranquilos en el templo, sino para poder conservar la paz en medio de la tormenta. Del mismo modo, tú no practicas el estoicismo para parecer sabio cuando todo está en calma, sino para mantenerte firme cuando la vida te sacude, y te aseguro que te sacudirá. Por eso, el entrenamiento diario es esencial. No tienes que esperar a que la provocación sea enorme. Comienza con lo cotidiano. Observa tus pensamientos, tus emociones, tus reacciones. Pregúntate, ¿cómo puedo usar este momento para crecer? ¿Cómo puedo responder desde mi mejor versión? Con el tiempo, esta práctica se convierte en parte de ti. Ya no necesitas hacer un esfuerzo consciente. Tu mente se vuelve más clara, tus emociones más estables, tus respuestas más sabias. Y cuando llegue una verdadera provocación, estarás preparado. No porque no sientas nada, sino porque habrás aprendido a sentir sin perderte en lo que sientes. Entrenar. Tu mente no es una tarea ocasional, es un compromiso diario contigo mismo. Y los frutos que obtendrás son incalculables. Serenidad, claridad, libertad. Todo comienza con la decisión de practicar hoy, aquí y ahora. Estrategia 8. Rodéate de personas que fomenten la calma. Las emociones son contagiosas. Lo que otro siente puede convertirse, sin que te des cuenta, en parte de tu mundo interno. Si pasas mucho tiempo junto a personas que viven quejándose, criticando, reaccionando con rabia ante cada contratiempo, es probable que tú también termines absorbiendo ese patrón de respuesta.
Sin darte cuenta, empiezas a ver el mundo como ellos lo ven, a irritarte por las mismas cosas, a perder tu paz con la misma facilidad. Porque lo que escuchas, lo que presencias, lo que repites, moldea tu mente. Por eso, uno de los pasos más importantes para cultivar serenidad es observar tu entorno emocional. ¿Qué tipo de energía te rodea? ¿Qué actitudes respiran las personas con las que más compartes? ¿Te ayudan a mantener la calma o te empujan al conflicto? No se trata de juzgar ni de rechazar a nadie, sino de reconocer con honestidad qué influencia tienen en tu estado interior. Epicteto, uno de los grandes pensadores estoicos, lo expresó con claridad. Evita a quienes se quejan de todo, pues sin darte cuenta, te volverás igual. Y es que las actitudes también se aprenden, no solo por educación, sino por repetición. Si ves a alguien responder con serenidad ante la provocación, esa imagen se queda grabada en tu mente. Si estás cerca de personas que cultivan la templanza, la gratitud y el autocontrol, tarde o temprano empezarás a imitar, incluso sin proponértelo, esas cualidades. Piensa en aquellas personas cuya sola presencia parece traer paz, que no levantan la voz, que no necesitan imponerse, que incluso en medio de situaciones difíciles saben mantener la calma. Estar cerca de ellas es como respirar aire limpio. Te recuerdan que es posible vivir sin pelear con todo, que no necesitas reaccionar ante cada estímulo, que puedes conservar tu dignidad incluso cuando todo alrededor se agita. Busca esa influencia. Acércate a quienes inspiran equilibrio. Aprende de ellos. Pregunta cómo manejan las dificultades, qué pensamientos los guían, cómo encontraron ese estado de serenidad. Y si no los tienes cerca físicamente, búscalos en libros, en conferencias, en biografías, porque la sabiduría no siempre está a nuestro lado, pero puede estar a nuestro alcance si sabemos dónde mirar. Esto no significa abandonar a quienes te rodean si aún no han cultivado esa calma, pero sí implica establecer límites, proteger tu mente del exceso de drama, de la negatividad innecesaria, de los conflictos que no son tuyos, porque al final tú eres responsable de tu propio bienestar, y ese bienestar necesita un espacio fértil donde crecer. Rodéate de personas que te recuerden quién quieres ser, no de quienes te arrastran hacia lo que ya no deseas sostener, porque al final te conviertes en el reflejo emocional de aquellos con quienes más compartes. Estrategia 9. Usa el humor como herramienta de desarme. El humor es una de las herramientas más poderosas que tienes para enfrentar los momentos difíciles, sin dejar que te destruyan por dentro. Reírte no es negar la realidad, es aprender a mirarla con otra perspectiva. A veces, lo que más necesitas no es responder con firmeza ni demostrar que tienes razón. Lo que más necesitas es desactivar la tensión, quitarle seriedad al drama, romper la cadena del enojo con una sonrisa sincera. Muchas veces el conflicto nace de una acumulación de orgullo, de interpretaciones rígidas, de tomarse todo demasiado en serio. Y ahí es donde entra el humor como medicina. Porque cuando aprendes a reírte, incluso de ti mismo, desactivas esa bomba emocional antes de que explote. No se trata de burlarte de otros, ni de esconder tus sentimientos detrás de una máscara. Se trata de aligerar, de no cargar cada situación con gravedad innecesaria. Imagina que alguien te lanza un comentario sarcástico o actúa de forma molesta. Podrías responder con ira, encender el fuego, devolver la agresión, pero también podrías mirarlo con humor y decir algo ligero, que no ataque, que no hiera, pero que libere la tensión. A veces una respuesta ingeniosa, una frase inesperada o incluso una carcajada genuina cambian el tono de toda una conversación. Reírte de ti mismo, por ejemplo, es una señal de fortaleza.
significa que no necesitas proteger una imagen perfecta, que puedes reconocer tus errores, tus torpezas, tus contradicciones, sin perder el respeto por ti mismo. Y esa actitud, paradójicamente, genera respeto en los demás, porque revela madurez, porque muestra que ya no estás actuando desde la inseguridad, sino desde la comprensión profunda de tu humanidad. El estoicismo nos invita a no tomarnos las cosas tan personalmente, y el humor es una forma concreta de poner eso en práctica, porque cuando eliges ver con ligereza lo que antes te enojaba, descubres que muchas veces el conflicto no era inevitable, que tú estabas contribuyendo a su intensidad al no darte el permiso de reír. El humor, bien usado, no divide, une, no hiere, suaviza, no evade, ilumina, y tú puedes usarlo como un puente hacia una vida emocional más libre. No se trata de ser cómico ni de hacer chistes todo el tiempo. Se trata de encontrar, incluso en medio del caos, un espacio para respirar, para no dramatizar, para ver con ojos más amables. La próxima vez que algo o alguien te provoque, pregúntate si hay una manera de ver eso con una pizca de humor. Quizá descubras que lo que parecía una ofensa es solo una torpeza ajena, que lo que parecía grave era, en realidad, algo absurdo, y que lo que parecía urgente era simplemente una oportunidad para reír un poco y seguir adelante. Porque la risa, cuando nace de la comprensión, no resta profundidad, agrega sabiduría. Estrategia 10. Practica el desapego emocional. Una de las principales fuentes de enojo es el apego. Nos aferramos a cómo deberían ser las cosas, a cómo esperamos que actúen los demás, a los resultados que deseamos alcanzar. Y cuando la realidad no coincide con esas expectativas, surge la frustración. Nos irritamos, nos decepcionamos, nos alteramos. El problema no es lo que ocurre, sino el vínculo emocional que hemos construido con lo que queríamos que ocurriera. El desapego emocional no significa indiferencia, no es resignarse ni dejar de sentir. Significa comprender que nada es permanente, que nada nos pertenece del todo y que cuanto más te aferras, más sufres. Los estoicos insistían en esto. Decían que la serenidad nace cuando dejamos de intentar controlar lo incontrolable, y eso comienza con soltar nuestras expectativas rígidas. Imagina que has planeado un día perfecto. Todo está organizado, todo debería salir bien, pero algo inesperado ocurre, un retraso, un malentendido, un comentario fuera de lugar. Si estás apegado a que todo ocurra como lo imaginaste, esa pequeña desviación puede arruinar tu día. Pero si has cultivado el desapego, puedes observar lo que sucede sin resistencia, sin dramatismo, sin convertirlo en una tragedia. Practicar el desapego emocional te da libertad. Ya no estás a merced de cada cambio. Ya no necesitas que todo encaje en tu visión del mundo para estar en paz. Puedes disfrutar lo que llega, pero también aceptar lo que se va. Puedes comprometerte con tu esfuerzo, pero sin depender del resultado. Puedes amar sin poseer, ayudar sin esperar recompensa, hacer sin exigir reconocimiento. El desapego también te protege de los enojos innecesarios con las personas, porque entiendes que cada uno tiene su camino, sus decisiones, sus tiempos, y que intentar controlar sus emociones, sus respuestas o sus actos es una carga que no te corresponde. Cuando dejas de apegarte a cómo deberían comportarse los demás, descubres que puedes estar en calma, incluso cuando actúan de forma inesperada. Repetírtelo puede ayudarte. Esto no depende de mí. Esto también pasará. Esto no tiene que salir como lo planeé para que yo esté bien. Son frases simples pero poderosas. Te recuerdan que no necesitas que todo sea perfecto para sentirte completo,
que tu paz no debe estar atada a circunstancias, personas ni resultados. El desapego no es frialdad, es sabiduría. Es la capacidad de amar sin aferrarse, de actuar sin exigir, de vivir sin necesitar controlar. Y cuando lo practicas cada día, la vida deja de parecer una batalla que necesitas ganar y se convierte en un río que puedes navegar con serenidad y con plena atención. Estrategia 11. Observa tus pensamientos antes de actuar. Una de las causas más comunes del enojo es la reacción automática. Algo ocurre, alguien dice algo y sin detenernos respondemos. Gritamos, discutimos, atacamos, como si nuestras emociones nos dominaran por completo. Pero el estoicismo nos enseña que siempre hay un instante, por pequeño que sea, entre lo que sucede y lo que decidimos hacer. Y ese instante es una puerta a la libertad. Observar tus pensamientos antes de actuar no es algo natural, requiere entrenamiento, requiere conciencia, requiere detenerte un momento antes de hablar, de responder, de decidir y preguntarte, ¿esto que estoy sintiendo tiene fundamento? ¿Este pensamiento es verdad o es solo una interpretación cargada de emoción? ¿Qué consecuencias tendrá lo que estoy a punto de decir o hacer? Muchas veces, al hacer este pequeño ejercicio, te das cuenta de que estás a punto de reaccionar de forma desproporcionada, que lo que te molesta no es tan grave, que lo que vas a decir probablemente agrave el problema, y que en realidad lo que necesitas no es defenderte ni imponerte, sino entender qué te está ocurriendo por dentro. Séneca decía que la ira es como una tormenta, empieza con una nube, pero si no la detienes, arrasa con todo. Observar tus pensamientos es como poner un freno al viento antes de que se convierta en huracán. Es darte cuenta de que no todos los pensamientos merecen tu atención, que no todas las emociones deben transformarse en acción. Este espacio de reflexión te da poder, porque en vez de vivir reaccionando, eliges cómo actuar. No porque reprimas lo que sientes, sino porque decides qué versión de ti quieres mostrar. Y esa decisión, tomada desde la calma, puede cambiar por completo el desenlace de una situación. Imagina que alguien te ofende y tu primer pensamiento es devolver la ofensa, pero te detienes, te preguntas si vale la pena, te das cuenta de que el otro probablemente está proyectando su propio malestar. Y en vez de responder desde el enojo, eliges el silencio o una palabra firme pero serena. Ese pequeño cambio puede evitar una discusión, una herida, una ruptura innecesaria. Observar no es pasividad, es claridad. Es mirar dentro de ti con atención y actuar desde la conciencia, no desde el impulso. Y cuanto más lo practiques, más natural se vuelve. Ya no necesitas frenar con fuerza. Tu mente se acostumbra a evaluar antes de responder. Y eso te convierte en alguien emocionalmente inteligente, en alguien que no necesita gritar para ser escuchado, ni herir para defenderse, ni reaccionar para protegerse. Recuerda siempre esta idea. Entre lo que ocurre y lo que haces existe un espacio. Y en ese espacio está tu poder más grande, el de decidir quién quieres ser. Estrategia 12. Conviértelo en un desafío personal cada momento en que alguien te provoca, cada situación que amenaza con sacarte de tu centro, puede ser vista de dos formas. Como una amenaza que pone en riesgo tu tranquilidad o como una oportunidad para crecer. Una prueba. Un reto interno, un desafío personal en el que tú decides si vas a reaccionar como siempre o si esta vez vas a responder desde tu mejor versión. El estoicismo no busca eliminar las dificultades, no te promete una vida sin conflictos. Lo que propone es que cambies tu manera de enfrentarlas, que no veas el caos como un enemigo, sino como una arena de entrenamiento. Que cada vez que sientas el impulso de gritar, de juzgar, de cerrar el corazón, te digas a ti mismo, aquí está mi oportunidad.
Este es el momento de practicar. Aquí se demuestra lo que estoy aprendiendo. Transformar cada situación incómoda en un desafío personal cambia por completo tu enfoque. Ya no huyes de los conflictos. No los buscas, pero cuando llegan los usas, porque entiendes que sin fricción no hay evolución, que sin dificultad no hay crecimiento, y que la verdadera fortaleza no se mide por lo que dices en la calma, sino por lo que haces en medio del conflicto. Haz de cada provocación una prueba, de cada momento incómodo un espacio de entrenamiento, de cada emoción intensa un reto de conciencia. Tal vez hoy no logres responder como quisieras. Tal vez caigas, te dejes llevar y luego te arrepientas. No importa. Lo importante es que cada vez te levantes con más claridad, más dominio, más compasión hacia ti mismo. Como todo entrenamiento, requiere constancia. No te harás fuerte de un día para otro, pero si cada día haces el esfuerzo de mantener la calma un poco más, de respirar antes de actuar, de elegir una respuesta consciente, aunque sea una vez más que ayer, entonces estás avanzando. Estás cultivando una mente que no se derrumba con los vientos de afuera. Conviértelo en tu propio juego interior, no para demostrar nada a nadie, sino para comprobarte a ti mismo que sí puedes cambiar, que sí puedes ser dueño de tu mundo interno, que sí puedes vivir sin ser esclavo de la ira ni de la reacción automática, porque cada vez que eliges tu paz sobre tu impulso, te haces más fuerte, más libre, más tú. Recuerda, tu paz no es un accidente, es una decisión. Hemos llegado al final de este camino, al menos por ahora. Y si llegaste hasta aquí, ya tienes en tus manos un principio estoico que puede cambiar tu vida. No es teoría, no es filosofía abstracta, es una herramienta práctica, real, poderosa, una forma de mirar el mundo que puede ayudarte a liberarte de una de las emociones más destructivas que existen, el enojo. Pero el verdadero poder de lo que acabas de aprender no está en las palabras, está en la práctica, en lo que hagas hoy, mañana y cada vez que alguien o algo intente sacarte de tu centro. Está en la elección diaria de no reaccionar, sino de responder, de no pelear por controlar lo externo, sino de dominar lo único, que de verdad puedes controlar, a ti mismo. Imagina tu vida si aplicas esto con constancia, si dejas de vivir con el corazón en llamas cada vez que algo no sale como esperas, si aprendes a respirar, a observar, a soltar, si te vuelves dueño de ti mismo en vez de ser víctima de los demás. No se trata de convertirte en alguien perfecto, se trata de convertirte en alguien consciente, alguien que elige su paz como su tesoro más valioso. Y si este mensaje te ha tocado, si algo dentro de ti se ha movido al escucharlo, entonces no lo dejes ahí. Compártelo, escríbelo, aplícalo. Y si conoces a alguien que vive atrapado en el enojo, en la queja, en el resentimiento, compártelo también con esa persona. A veces, una sola idea puede ser la chispa que enciende una transformación profunda. Déjame en los comentarios qué fue lo que más te impactó. ¿Qué estrategia vas a comenzar a practicar? ¿Cómo piensas aplicar esto en tu vida? Porque compartir tu reflexión también puede inspirar a otros. Y si este contenido te ha servido, imagina lo que descubrirás en el próximo video. Ahí exploraremos otra lección estoica que te dará aún más control sobre tus emociones, incluso en los momentos más oscuros. No te lo pierdas, tu camino hacia la libertad emocional apenas comienza.